¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Lamelas, soy cardiólogo intervencionista en el departamento de cardiología intervencionista del ICUA y también profesor de epidemiología de la Universidad de McMaster en Canadá. Y quiero hablarles un poco sobre los efectos de la pandemia en nuestros pacientes cardiovasculares. Primero mencionar que el COVID-19 tiene mecanismos directos por los cuales el virus afecta al sistema cardiovascular, como también otros mecanismos que nos preocupan bastante, que son los indirectos, como el impacto psicosocial que está causando la pandemia, como así también el colapso del sistema de salud. El virus, por diferentes vías, algunas están comprobadas, otras no, termina causando tres síndromes: un síndrome de infarto de miocardio, falla cardíaca o arritmias, y la combinación de estas tres podría causar incluso, obviamente, la muerte de nuestros pacientes, como parte del síndrome inflamatorio que genera el virus. Pocas de estas vías han sido probadas científicamente, y quizás la más atractiva es si la miocarditis por el COVID-19 existe o no, que es una pregunta un poco que depende de cómo definimos la miocarditis. Este caso, publicado en JAMA, es un paciente que tenía un electro con ritmo sinusal y elevación difusa del segmento ST, presentaba en la resonancia edema muy marcado en el miocardio, y lo que aprendimos es que hay un reporte creciente de pacientes de este tipo, donde sabemos que muchos de estos van a cumplir sospecha clínica de miocarditis. ¿Qué significa? Que elevan troponinas, presentan falla cardíaca clínica, disfunción ventricular, cambios de electrocardiograma y otros hallazgos compatibles con miocarditis clínica. Pero pocos de estos, de hecho hasta la fecha hay un solo caso confirmado por biopsia, el cual tenía infiltración de serie blanca en el miocardio, por lo tanto miocarditis definida, pero la mayoría de los pacientes que se han biopsiado no han encontrado evidencia de infiltración miocárdica. Por lo tanto, si bien la mayoría cumple sospecha clínica de miocarditis, muchos no. Entonces, ¿qué sucede si no hay infiltración directa de la serie blanca? Bueno, hay tormentas de citoquinas, hipoxia, daño microvascular y otros trastornos de arterias epicárdicas, por ejemplo, trombosis o vasoespasmo, que pueden estar asociados y generar daño miocárdico, no directamente por el virus, sino por la respuesta hacia el virus. Y no sorprendentemente, los pacientes que desarrollan injuria miocárdica, que es la elevación de troponinas en pacientes con COVID, se asocia a peor pronóstico y también se asocia a otros factores o relacionados a la falla multiorgánica, como estrés respiratorio, falla renal, anemia, etc. Pero quizás me gustaría invertir un poco más de tiempo en lo que es el impacto psicosocial del virus en las vidas de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Se está observando un fenómeno de retraso en la consulta de pacientes con síndromes coronarios agudos, en la cual se explica por muchas razones, pero en parte tiene que ver con el miedo de los pacientes a consultar y contagiarse el virus al salir de sus casas. Por ejemplo, en una semana en Cataluña vieron la misma cantidad de complicaciones mecánicas del infarto por infarto no reperfundido que lo que ven en un año. O sea, evidentemente está sucediendo un fenómeno de este tipo. También algo que se detiene mucho es al colapso del sistema de salud, porque un sistema de salud colapsado no puede atender de manera adecuada el resto de las enfermedades que necesitan atención. Por ejemplo, en diferentes regiones donde el sistema de salud ha colapsado, al menos parcialmente, se observó que la mortalidad habitual, que es la gris, se incrementó sustancialmente, de los cuales una fracción de estos, que son los que están en naranja más oscuro, se explicaba por el COVID-19. En cambio, dos o tres veces más muertes no explicadas por el COVID estaban sucediendo. Y es muy probable que, si bien esto puede tener que ver con un testeo no óptimo del COVID, puede tener que ver con que los pacientes con otras enfermedades están, digamos, incrementando su mortalidad por un peor manejo inducido por la pandemia del COVID y no por efecto directo del COVID. La mayoría de los pacientes que ingresan al hospital por COVID son testeados, y es poco probable que el doble de mortalidad que se observa acá sea a expensas de un testeo insuficiente. En España, por ejemplo, se observó una caída del 40% de las intervenciones en contexto de infarto con elevación del ST,
así como también una caída del 80% de procedimientos estructurales. Ambos procedimientos han demostrado un beneficio clínico en nuestra población. Y esto probablemente haya sido más marcado en regiones donde el virus se ha afectado de mayor magnitud, dado que esto es una encuesta a nivel país. Y algo similar se ha reportado en los Estados Unidos, donde existe una caída de aproximadamente el 40% de las activaciones de infarto con elevación del ST, lo que nos habla de que probablemente los pacientes no están consultando a tiempo. También tenemos datos de Argentina, una caída de aproximadamente del 50% de las activaciones por infarto con elevación del ST, que son consistentes con lo que se observa en el resto del mundo, a pesar de que nosotros no tenemos un sistema de salud colapsado. Y quizás lo que tenemos que aprender es que el árbol no nos tapa el bosque. En el mundo fallecen 18 millones de personas por año de causa cardiovascular. En Argentina justifica 280 muertes por día. Y es la primera causa de mortalidad tanto en Argentina como a nivel global. Y a pesar de que está aumentando la mortalidad cardiovascular año a año, cuando ajustamos por el crecimiento poblacional, o sea, calculamos la mortalidad por 100.000 habitantes, vemos que estamos logrando, a medida que pasan las décadas, un descenso sostenido de la mortalidad cardiovascular que se explica por múltiples razones, entre ellas un mejor acceso a la salud, pero también medicaciones y procedimientos que prolongan la sobrevida de nuestros pacientes. Es importante destacar esto porque si vemos los países de medianos y altos ingresos, medianos y bajos ingresos, suelen tener una mortalidad 3 a 6 veces mayor por enfermedad cardiovascular que los pacientes que corresponden a países de alto ingreso. Y si bien esto puede estar justificado en parte por diferencias psicosociales o, digamos, temas culturales, esto tiene que ver mucho con el acceso y la calidad de la salud que reciben. Entonces es probable que países de altos ingresos, incluso como Italia, España, puedan llegar a tener incremento de la mortalidad por el simple hecho de que no tienen los pacientes acceso a eso. Y lo mismo sucede con infarto miocardio, y enfermedad cardiovascular total. Y hagamos un ejercicio, el cual es, vamos a estimar las muertes probables por COVID para el ciclo mayo-agosto, que serían 30 veces más muertos de lo que tenemos hoy en día, sería aproximadamente 2 millones de muertes en total. Esto no se compara en términos de dimensiones con la cantidad de muertes que causaría la enfermedad cardiovascular para el mismo periodo, y un incremento, por ejemplo, 10, 20, 30% relativo, que es algo relativamente marginal, podría traducirse en muchas muertes a nivel global. Acá el objetivo no es competir si quién es peor, el COVID o la enfermedad cardiovascular, sino entender de vuelta que el árbol no nos tapa el bosque, que hay un bosque de enfermedad cardiovascular enorme, que venimos luchando década a década para reducir su mortalidad, y no tenemos que dejar de hacer las cosas que sabemos que funcionan para nuestros pacientes. Y desde el instituto tomamos una actitud activa, y en vez de esperar observar el incremento de mortalidad de nuestros pacientes por dejar de hacer cosas que sabemos que funcionan, hicimos unas estimaciones de riesgo donde quizás por dejar de hacer lo que sabemos que funciona, en prevención primaria podríamos estar experimentando hasta 10.000 casos nuevos de enfermedad cardiovascular en la Argentina. En términos de mortalidad cardiovascular, efectos que uno consideraría marginales, 10-15% relativo, que no es nada comparado a lo que mostré en las slides anteriores, donde países medianos y bajos ingresos tienen 3 a 6 veces más mortalidad cardiovascular que el resto de los países, sino estamos hablando de algo muy marginal, se podría traducir en hasta 10.000 muertos más de acá a agosto, por el simple hecho de descuidar un 15% relativo los factores que hemos aplicado para reducir la mortalidad cardiovascular. Y por último mencionar que vamos a poder seguir tomando la salud de los pacientes cardiovasculares en términos de tratamiento y seguimiento, siempre y cuando tengamos una atención ambulatoria segura. O sea, vamos a poder seguir haciendo procedimientos y tratando a nuestros pacientes y controlándolos siempre y cuando lo hagamos de una manera que no propague el virus y sea seguro para el paciente. Por lo tanto, el instituto aplicó triage al ingreso, higiene de manos y de pacientes y personal, uso de protección personal, evitamos aglomeraciones y mantenemos distancia, así como también limpieza frecuente de superficies, en cualquier cosa que tome el contacto del paciente. Así como conclusiones, quiero decir que debemos evitar la propagación del virus, porque eso genera colapso del sistema de salud, y el colapso del sistema de salud hace que no tratemos de manera adecuada otras enfermedades. Así que nos protegemos entre todos para que esto no suceda. Debemos evitar que este año muera más gente por descuidar otras enfermedades que por el COVID en sí,
y las soluciones tienen que ver con educar a nuestros pacientes, controlar a nuestros pacientes, tanto agudos como crónicos, y comunicar a las autoridades sobre el posible efecto colateral que tiene esto sobre la salud cardiovascular. Bueno, muchas gracias.